En este video vamos a hacer un tercer ejemplo de flexión pura, en el que el elemento que se muestra en la imagen es sometido a un par de torsión o un momento flexionante, más bien de 3000 Newton metro. Este momento va a provocar que este elemento se flexione hacia abajo, por lo que vamos a tener un esfuerzo de tensión en la parte superior y compresión en la parte inferior. Como no es una sección transversal simétrica, pues vamos a tener diferentes valores de esfuerzos en la parte superior e inferior y necesitamos determinar dónde está el centroide de esta figura porque es donde se encuentra el eje neutro y a partir de ahí nosotros vamos a medir la distancia que hay del eje neutro a la parte superior y a la parte inferior. Como es una figura pues irregular, vamos a decir, es una figura compuesta, vamos a calcular el centroide y tenemos que separar esta figura en dos figuras regulares, que en este caso nos serviría poner dos rectángulos, rectángulo 1, rectángulo 2. Entonces, necesitamos calcular el centroide de esta figura compuesta, para lo cual vamos a llenar esta tabla que está aquí abajo, ya que los centroides, pues es dividir la sumatoria de los centroides de cada figura multiplicada por su área entre el área total de la figura compuesta. Voy a utilizar este como rectángulo 1 y el azul como rectángulo 2. Aquí ya los tengo marcados, rectángulo 1 y rectángulo 2. El área del 1 sería base por altura, 0.03 metros por 0.04, lo que nos da como resultado 1.2 por 10 a la menos 3 metros. Ahí está. Y vamos a determinar el centroide de esta figura. Como podemos ver de este lado, el centroide está ubicado a la mitad de la base y la mitad de la altura. Eso significa que el centroide para el rectángulo de color negro, pues vamos a definir más o menos la mitad de la base y la mitad de la altura. Ahí está. Esto lo voy a hacer a partir de un sistema de referencia que voy a establecer aquí en la base de esta figura. Ese sería mi eje X y este sería el eje Y. Por lo tanto, las coordenadas de este punto que acabo de poner sería 0 en X y la mitad de la altura esta altura es 40, la mitad es 20. Entonces, estas coordenadas serían 0 y 0.02 metros o 20 milímetros. Para el rectángulo 2 tenemos una base de 90 y una altura de 20. Por lo tanto, el área sería 0.09 por 0.02. 0.09 por 0.02 nos da 1.8 por 10 a la menos 3 metros. Y las coordenadas del centroide de acá, pues igual vamos a tener que es la mitad de la base y la mitad de la altura, que nos quedaría el puntito más o menos ahí. De nuevo la coordenada en X es 0, pero la coordenada en Y sería la mitad de 20, que son 10, y desde aquí hasta abajo serían 40 más los 10, 50 milímetros, o sea, 0 y 0.05 metros. Ahora vamos a hacer estos productos. Aquí me pide la sumatoria del área, que es 1.8 más 1.2. Eso nos da 3 por 10 a la menos 3. Los productos 0 por esta área nos va a dar 0. El área 2 por 0 nos da 0. Y luego tenemos el área 1, 1.2, por el valor de Y, que es 0.02, y nos da 2.4 por 10 a la menos 5. Vamos a poner 2.4 por 10 a la menos 5. Y el otro sería 1.8 por 10 a la menos 3 por la Y, que es 0.05, y nos da 9 por 10 a la menos 5.
Aquí también nos pide la sumatoria aquí nos da 0 y en el otro nos da 2.4 por 10 a la menos 5 más 9 por 10 a la menos 5 son 11, 1.14 por 10 a la menos 4. Ahora vamos a calcular el centroide. En el caso de la coordenada X, pues vamos a dividir la sumatoria de X por A, que es 0, entre 3 por 10 a la menos 3, que sabemos que nos va a dar 0. En el caso de la Y, pues vamos a dividir esto que tenemos aquí entre el área total, que es esta que está acá. 1.14 por 10 a la menos 4 entre 3 por 10 a la menos 3 nos da 0.038 metros, que serían 38 milímetros. Eso significa que el centroide de la figura compuesta pues está en 0 en X y 38 en Y, casi llega a los 40. Ahí está. Ahora vamos a definir los valores de C. Estos valores de C son los que vamos a utilizar para determinar el esfuerzo axial. Estos valores de C se miden a partir del eje neutro que está en el centroide, es decir, esta línea amarilla o a partir de esta línea amarilla. Quiere decir que todos los puntos que están sobre esa línea tienen un esfuerzo axial de 0. Y la distancia C1 lo voy a tomar como del centroide hacia la parte superior. Esto va a ser para mí C1. Esta distancia, pues vamos a determinar la altura total de este elemento son 50 milímetros y el puntito amarillo está a 38 milímetros. Entonces, 50 menos 38 tendríamos 12. 12 milímetros o 0.012 metros. El otro valor para C2 va a ser igual del centroide al extremo inferior. Aquí tendríamos que es pues 0.038, porque es la distancia que hay del centroide a la base. Ya tenemos los valores de C. También nos faltan los valores de los momentos de inercia. En este caso, vamos a determinar los momentos de inercia con esta figura que está aquí. Ya sabemos que están los centroides de cada rectángulo y el punto del medio, el puntito que está aquí en medio, es el centroide de la figura compuesta. Nosotros vamos a definir sistemas de referencia en cada uno de los centroides. Y si estos ejes de referencia, por ejemplo, este eje X no coincide con este eje X, tengo que utilizar lo que se llama teorema de los ejes paralelos, en el que, aparte de utilizar la fórmula del momento de inercia de un rectángulo, que es esta que está aquí, un doceavo de la base por la altura al cubo, le tengo que sumar el área de esa figura multiplicada por la distancia entre los ejes elevada al cuadrado. Siempre va a ser la distancia del eje de la figura compuesta, que en este caso es la figura negra, al centroide de la figura completa. ¿Ok? Entonces vamos a sustituir y voy a empezar por calcular el momento de inercia del rectángulo negro, que tiene como base 0.03 y tiene como altura 0.04. El área de este rectángulo es la que ya hemos calculado, que es 1.2. Y la distancia entre estas dos líneas, pues básicamente es la diferencia de las distancias. Este centroide, el de arriba, está a 0.038 milímetros
Y este puntito que está aquí está a 20 milímetros. Entonces, 38 menos 20 son 18. Y eso es lo que vamos a utilizar aquí, 18 milímetros, que es 0.018 metros. Y vamos a calcularlo. Un doceavo por 0.03 por 0.04 al cubo más 1.2 por 10 a la menos 3 por 0.018 al cuadrado, lo que nos da 5.48 por 10 a la menos 7 metros cuartos. Vamos con el segundo. El segundo, pues igual, es un doceavo de la base, que tiene la base 90 milímetros, tiene una altura de 20 milímetros. El área ya la tenemos, es 1.8 por 10 a la menos 3. Y la distancia entre este eje y este, pues sabemos que este está a una altura de 50 y este está a 38. 50 menos 38 son 12. Ah, no, este no está 50. 40, 50. Si sí está 50, serían 12. 0.012. Entonces es un doceavo por 0.09 por 0.02 al cubo más 1.8 por 10 a la menos 3 por 0.012 al cuadrado. Nos da 3.19 por 10 a la menos 7. Y el momento de inercia total, pues es la suma de los dos, más 5.48 por 10 a la menos 7, nos da 8.67 por 10 a la menos 7 metros cuartos. Aquí veo que puse 0.012 y creo que cometí un error porque la figura completa mide 60 y recuerdo que dije 50, la figura es 40 más 20 son 60. Entonces la distancia de este punto, que es 38, serían 60 menos 38, son 22. Y yo ahorita dije 50. Aquí son 0.022. La distancia de esta línea amarilla hasta este extremo de arriba. Bien, ahora sí, ya tenemos todo para poder calcular este esfuerzo axial. Y me dice que vamos a multiplicar el momento, que aquí el problema nos dice que son 3000 newton metro, por el valor de C, que es el valor que acabo de corregir, los puntos 0.22 metros, entre el momento de inercia, que es este que acabamos de calcular aquí. Calculando esto, serían 3000 por punto 0.22 entre 8.67 por 10 a la menos 7, lo que nos da como resultado 76.12 megapascales. Ese sería el esfuerzo de tensión máximo. Vamos ahora con el esfuerzo de tensión máximo también, que va a ser el momento, newton metro, por C. Ahora vamos con la distancia de esta línea amarilla a la parte inferior, que ya definimos que son 0.038 metros. Entre I y el valor del momento de inercia es el mismo porque tenemos la misma figura geométrica. 3000 metros por 0.038
entre 8.67 por 10 a la menos 7 nos da 131.48 megapascales. Entonces, estos dos son los esfuerzos máximos de tensión y compresión, aquí va a ser negativo, que se van a presentar en esta sección transversal. Pero además el problema nos pide el radio de curvatura. Y el radio de curvatura lo vamos a poder determinar con esta expresión que está aquí, que viene en nuestro formulario. Aquí está. 1 sobre el radio de curvatura es el momento entre el módulo de elasticidad por el momento de inercia. Despejándola, pues nos queda que es el módulo de elasticidad por el momento de inercia entre el momento. En el problema nos dice que el módulo de elasticidad son 165 gigapascales. Entonces van a ser 165 por 10 a la 9 pascales. Multiplicado por el momento de inercia de toda la figura, que es el mismo que ya tenemos, entre el momento flexionante, que eran 3000 newton metro. Entonces, 165 por 10 a la 9 por 8.67 por 10 a la menos 7 entre 3000 nos da un radio de 47.68 metros. Este radio, pues normalmente son valores grandes debido a que la flexión pues es poca mientras se encuentre en el rango elástico. Y con esto concluimos este ejemplo de flexión pura.